Bien, ahora vamos a entrar recorriendo dos países que son Ecuador y Brasil y estableciendo las características turísticas y la oferta turística que tienen actualmente. La República del Ecuador como se puede ver, tiene una amplia costa hacia el Océano Pacífico. Limita al norte con el Océano Pacífico y Colombia, al sur con el Perú, y está dividida también en departamentos y regiones. Una de las características fundamentales que tiene el Ecuador es el derecho que tiene y las posiciones que tiene en las Islas Galápagos. Galápagos se ha caracterizado fundamentalmente por ser un hito fundamental, puesto que la isla más grande es la que alberga a las tortugas más grandes del mundo y que son también llamadas los Galápagos. En el departamento de Pichincha se encuentra la capital, que es Quito, y otra de las características es de que aquí existe la línea imaginaria que divide al hemisferio norte y al hemisferio sur. Dentro de las principales departamentos, y lógicamente que muchas veces muchos departamentos hacen una región o un departamento tienen varias regiones. Tenemos las Esmeraldas, Manabí, tenemos también Guayas, Santa Elena, Azuay, El Oro, Loja, Zamora, Cañar, Los Ríos, Bolívar, Morona de Santiago, Pastaza, Cotopaxi, Napo, Francisco de Orellana, Sucumbios, Carchi, Santa Bura y Pichincha, Naravi en este sector, y Pichincha, donde se encuentra la capital, Quito. Acá abajo también tenemos las Guayanas, ¿no? Y vemos cómo las regiones están muy bien determinadas y tienen parte que corresponde a los llanos orientales, es decir, la parte selvática, la parte costera, y también tienen la parte de los Andes. No debemos olvidar de que en el Ecuador, durante el periodo del Incario, también han existido asentamientos incas de trascendental importancia, y especialmente cuando se divide el imperio inca, ¿no? Entre los dos hermanos. Entonces uno de ellos se queda en el Cusco, en Machu Picchu, y el otro se va a querer dominar, es decir, desde el Ecuador. Y ese es justamente
cuando aparece ya la época de la llegada de los conquistadores españoles. La población estimada en el Ecuador es de aproximadamente 13 millones y ahora debe estar sobre los 15 y un poquito millones de habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 47 habitantes por kilómetro cuadrado. En los últimos 100 años, la mayoría de la población se concentraba en la sierra, es decir, en la parte alta. Hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre la sierra y la parte costera. Esta migración, particularmente hacia las grandes ciudades, en todas las regiones también ha incrementado la población urbana y lógicamente que también esta migración de la población campesina ha creado los cordones de miseria que están alrededor de las ciudades. Dentro de las características de ese contenido científico, el Ecuador está situado en la costa occidental de Sudamérica y se encuentra atravesada por la línea equinoccial. Al norte con Colombia, al sur y este con el Perú y al oeste con el Pacífico. Tiene una extensión de 256.000 kilómetros cuadrados y una región de insular, es decir, de islas de casi 8.000 kilómetros. El clima está situado en la zona tórrida, es de muy variado debido a relieves y a la influencia de la corriente fría del Humboldt y la corriente cálida del Niño en invierno. La costa es calurosa, húmeda, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. En la sierra varía desde el templado hacia el frío, según las horas del día, con una temperatura entre los de 21 grados y los 7 grados centígrados. Es decir, que hay una gran variedad de oscilación de temperatura y va a depender también de las estaciones climáticas. La región oriental es la más cálida y húmeda que la costa, con una temperatura hasta de 38 grados y con precipitaciones pluviales constantes. Físicamente, el Ecuador está formado por 4 regiones naturales. La continental está atravesada de norte a sur por la cordillera de los Andes, formada por 3 cordilleras de 2 altas y muy accidentadas. La occidental y oriental y una baja dislocada. La suboriental, dividiéndola en 3 grandes regiones geográficas continentales. Es decir, el Ecuador tiene las características de relieve muy variadas, desde tierras altas, tiene valles, la parte costera y también tiene la parte que corresponde a los bajíos o a los llanos orientales, que corresponde al sector del Amazonas. Se dice a Quito y al Ecuador en sí, ciudad mitad del mundo, junto al monumento de la mitad del mundo, se construyó la villa turística con trazos arquitectónicos clásicos coloniales, como la Plaza Mayor, el Cabildo y la iglesia. Además hay una plaza de toros, restaurantes, tiendas, museos que alberga la parte del casco histórico de Quito. Y se dice que es la ciudad de la mitad del mundo, porque lógicamente por ahí atraviesa la línea imaginaria, la línea del Ecuador, la que divide en este caso,
En el sector norte y en el sector sur, ¿no? Las regiones norte y sur. Lo que decíamos en el sector de Galápagos y en la isla de Galápagos es uno de los centros de investigación más grandes que se tienen, porque estas son las tortugas terrestres más grandes del planeta, especies originarias de las islas de Galápagos. Bien es sabido de que Charles Darwin también hizo sus investigaciones en la isla de Galápagos. Aquí podemos ver las grandes tortugas y que están bajo programa de conservación por parte de organismos nacionales, en este caso ecuatorianos, y también por parte de organismos internacionales. Es decir, la principal oferta turística que se tiene en el Ecuador es la visita a la isla de Galápagos y lógicamente también visitar la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Pero la mayor parte de los flujos turísticos que arriban al Ecuador lo hacen para visitar la isla de Galápagos y es por eso que hoy en día se está trabajando mucho para la conservación y que no sean muy altos los impactos del turismo en relación a la visita que se hace a a la isla de Galápagos principalmente y a las otras pequeñas islas. Ahora vamos a ver a uno de los países con mayor extensión territorial, el país que tiene la mayor industria pesada y el país que tiene el mayor desarrollo económico de la región de Sudamérica y es el Brasil. Ocupa casi la mitad, un poquito menos de la mitad de la extensión territorial de todo el continente. La República de Brasil, cuyo eslogan es orden y progreso. Vamos a ver que está dividida en regiones. Así tenemos la región de los Amazonas, tenemos la región del Acre, que correspondía originalmente a Bolivia y que perdimos, Frondonia, Mato Grosso, Para, Amapa, Roraima, luego tenemos Marais, Caera, Río Grande del Norte, Paraíba, Parambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, Marañas, Bahía, Tocantias, Distrito Federal, donde se encuentra la capital, Goitas, Minas Gerais, la región de Espíritu Santo, Río de Janeiro, que aquí se consideran las mejores playas, entre las mejores playas del mundo, la capital de los negocios y de la industria, Sao Paulo. Acá tenemos el Mato Grosso del Sur, tenemos Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. La capital es Brasilia, y Brasilia se caracteriza fundamentalmente porque es una ciudad que se ha construido y se ha edificado desde los cimientos de la ciudad, empezando a abrir paso a la selva, ¿no? Chaqueando todo el sector para crear la capital, que en este caso está determinada es decir, como capital administrativa del Brasil. El idioma oficial es el portugués. La forma de gobierno es una república federal presidencial. La moneda es el real.
La población aproximada debe estar ahora un poquito más de los 200 millones de habitantes. Es decir, que es el país que tiene el mayor número de habitantes de toda la región sur de América. Es el quinto país más poblado del mundo y también uno de los países que tiene la mayor superficie de territorio. Brasil tiene 26 estados que los hemos enunciado hace rato. Las principales ciudades es Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais. El clima, las condiciones climáticas del Brasil corresponden a un clima templado, subtropical y tropical. La temperatura promedio es de 22 a 31 grados. Eso significa que es un clima cálido, porque lógicamente está en el sector del Amazonas. La estación más importante del Brasil es el verano, porque recibe el mayor número de turistas extranjeros y nacionales. El calor es agradable para disfrutar de las hermosas playas brasileñas. El gobierno y la política del Brasil ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial. Esto significa de que a pesar de ser una república, es decir, es una república federada, es democrática y la máxima autoridad del Ejecutivo es el presidente. Por eso decimos que el presidente de Brasil es tanto jefe de Estado como la cabeza del gobierno y de un sistema multipartidario pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo es concedido tanto en el gobierno como en las dos cámaras del Congreso, la de senadores y la Cámara de Diputados. La ciudad de Brasilia, fundada en el año 1960, se constituye en la capital del Brasil. Es la cuarta mayor ciudad del país en relación a la cantidad de población, ubicado dentro del estado de Goiás, en el Distrito Federal. Tiene una población aproximada de 2,5 millones de habitantes. La arquitectura de Brasilia es moderna. Ello se puede apreciar en los edificios como en los palacios del Itamaraty. Lo que decíamos, ¿no?, hace rato de que la ciudad de Brasilia fue concebida exclusivamente y construida con toda esa infraestructura vial, edificios, etcétera, para que pueda ser el centro de administración de la República. Y sí, allá se concentran y ubican todos los poderes. Entonces es concebida y construida exclusivamente para la atención de la actividad administrativa de la República. Río de Janeiro se caracteriza fundamentalmente, la ubicamos acá, ustedes la pueden ver acá, dentro del mapa. Fue fundada en el año 1565, es la segunda ciudad más poblada del país, está dentro del estado de Río de Janeiro. Tiene una población de más de 6 millones de habitantes. Además de sus playas, la mayor atracción turística es la estatua de Cristo Redentor, una de las 9 maravillas del mundo moderno.
No debemos olvidar de que las playas de Río de Janeiro, las playas de Copacabana, son consideradas también entre las mejores playas del mundo. Tiene una infraestructura hotelera impresionante, es decir, una oferta hotelera muy grande de espectáculos, restaurantes. Tienen también el funicular que va hasta del Cristo hacia el cerro que se denomina el Pan de Azúcar. Dentro de las actividades hidrorrecreativas, decíamos, tiene una oferta muy grande donde se pueden realizar un sinnúmero de actividades, independientemente del uso y goce de la playa. En Copacabana, si uno se pone a caminar por el sector de la playa, por la arena, que las aguas son totalmente transparentes y la arena es blanca, uno puede perfectamente empezar a caminar desde las 8 de la mañana y que seguramente haciendo pequeños descansos para poderse alimentar, puede llegar hasta el otro sector de la playa, recorriendo la playa hasta las 6 de la tarde. Hay mucha venta de alimentos rápidos, comida rápida en la misma playa, donde jóvenes y señoritas tienen una oferta gastronómica muy grande, con todo tipo de platillos, especialmente con aquellos que tienen su origen en la fauna silvestre, ¿no? Los mariscos, el pescado, también hay la venta de bebidas, la cerveza, caipiriña, bebidas sin alcohol. Hay un sinnúmero de bebidas tropicales que te ofrecen, como también el agua de coco, helados, es decir, te ofrecen de todo. Y asimismo se pueden alquilar, se alquila una poltrona, una sombrilla, y puede quedarse horas ahí disfrutando de las maravillas que se pueden ver en la playa y lógicamente también de esas aguas cristalinas. Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo fue fundada en el año 1554. Es la ciudad más poblada del Brasil y de las Américas. Se encuentra dentro del estado de Sao Paulo. Tiene una población de casi 12 millones, debe estar ahora, de habitantes. Es la segunda en el continente americano como ciudad poblada, después de la Ciudad de México, que tiene 22 millones de habitantes. Sao Paulo es una ciudad marcada por el turismo de negocios, es decir, aquí se mueve toda la economía del país, se constituye en el principal centro económico. Cuenta con una enorme red de hoteles de primer nivel y primera categoría, como también hay para todo bolsillo, hay hasta hostales, etcétera. Pero lo fundamental en Sao Paulo es, en este caso, los centros de convenciones, los negocios, las principales empresas del país están asentadas en Sao Paulo y es el centro fundamental del comercio. Dentro del mapa se puede ubicar acá, como ustedes pueden observar. ¿Tienen preguntas?
Bien, entonces seguiremos. El estado de El Salvador, que fue fundada en el año de 1549, es la tercera ciudad más poblada del Brasil. Se encuentra dentro del estado de Bahía. Tiene una población de más de 3 millones de habitantes. El interés turístico hacia Salvador está orientado por el interés en su arquitectura y cultura. No nos olvidemos de que el Brasil también ha sido uno de los principales países que ha recibido el mayor flujo de esclavos traídos por los portugueses, justamente para poder trabajar todas esas extensas tierras y poder trabajar la agricultura, trabajar la ganadería. Entonces, esas características culturales, los rituales, sus tradiciones, sus leyendas, hoy en día se denominan afro-brasileras, y el son también de la samba, ¿no? Es un ritmo musical que ha sido traído eh, por los esclavos de África. Entonces, la vestimenta, los rituales, hace que realmente exista un gran eh, derroche de coloridos, y como también, es decir, esa influencia que tiene en el carnaval más grande, eh, el segundo más grande del mundo, que es el carnaval de Río de Janeiro. Dentro de la economía del Brasil, podemos ver de que se denota fundamentalmente que la agricultura es el mayor producto de café mundial. En la producción de café tenemos la ganadería, y es uno de los principales productores también de carne bovina a nivel mundial. La minería, con gran producción de piedras preciosas, también resalta dentro de la economía, como también vemos las características que tienen en la producción de materias primas, productos manufacturados, equipos militares, televisores, celulares, computadoras. Tiene una planta automotriz muy grande donde se producen una gran cantidad de vehículos. La producción del hierro también es fundamental, y esto establece que tenga abundantes recursos naturales y una economía relativamente diversificada. Es el mayor productor mundial del café, caña de azúcar y naranjas, y uno de los mayores productores mundiales de soya. Es un país que, a pesar de tener esas características económicas y esa industria tan grande, es un país también de los contrastes, ¿no? Como hay una parte de la población que económicamente muy bien situada, pero también las grandes mayorías es una población, está constituida por población pobre y en algunos casos en extrema pobreza. Muestra de ello son las favelas, y las favelas son barrios que están ubicados muy próximos a, las, a, a los peñascos, a la parte montañosa de las ciudades, donde se construyen las viviendas con calamina, techo de zinc, y muchas veces inclusive ni siquiera tienen calles porque todo es por graderías. Entonces, ahí justamente en las favelas se originan el mayor índice de violencia. Decíamos que tiene una fabricación de autos muy grande. También tiene, en este caso, una riqueza hidrocarburífera importante.
¿no? Tiene plantas procesadoras de petróleo y de petroquímica. Decíamos, en la agricultura, principal productores del café, de la soya, y hay una variedad de trigo, que es el trigo jaral, que se ha podido adaptar perfectamente a estas características climatológicas y también tienen una muy buena producción de trigo. Otro de los cultivos es el arroz, el cacao y una gran variedad de cítricos. El Brasil, decíamos, se caracteriza también por su carnaval. El desfile de las escuelas de samba de Río de Janeiro es un campeonato que comienza el primer domingo de febrero y termina el miércoles siguiente del mes, ¿no? Donde las escuelas representan a barrios de Río de Janeiro. Para ganar una escuela debe tener la máxima puntuación en criterios que tienen que ver con la música, los disfraces, el tema del desfile y la coordinación entre los elementos del desfile. Es decir, el Carnaval de Río está constituido, como dijimos hace rato, entre los principales, el carnaval más grande del mundo y de mayor importancia después del Carnaval de Venecia, Italia. Aquí podemos ver Río de Janeiro. Es uno de los lugares más bellos del mundo. Concentra unos 7 millones de habitantes, conocidos como los cariocas, que disfrutan del placer, a los que todo el mundo tiene acceso. Las playas, el culto al cuerpo, la samba, la cerveza, el fútbol, la cachaca, que es un aguardiente casero. Es famosa por sus entornos naturales, por sus prestigiosas festividades del carnaval, por sus playas turísticas, entre otras cosas. Algunos puntos de interés, aparte de las playas, son la estatua gigante de Jesús del Corcovado, el Cristo Redentor, situado en la cima del Cerro de Corobando. Y aquí tenemos el pan de azúcar. Vemos acá, por ejemplo, tenemos una vista muy hermosa de las playas de Copacabana. Y decíamos, si uno empieza el recorrido por este sector, ¿no?, hasta llegar acá, podemos estar todo el día caminando alrededor de la playa, ¿no?, viendo esas magníficas aguas color turquesa. Es algo maravilloso y es algo impresionante. Y cuando decíamos que el Brasil es el país de contrastes y contradicciones, miren en esta fotografía. Acá tenemos una muralla alta. Acá tenemos un hotel, inclusive con una cancha de tenis. Acá tenemos otros campos deportivos, piscinas, etcétera. Y esta muralla es la que separa de las favelas o de esta parte de la población que tiene menores recursos económicos y que se constituyen también en los centros de mayor violencia, como son las favelas. Hablar del Brasil también es hablar del fútbol, que es un semillero a nivel mundial. Miren estas playas en Copacabana en temporada alta. Es una aglomeración impresionante. No hay donde poder poner una sombrilla. Acá tenemos estas grandes megalópolis, es decir, estas ciudades tan gigantes, donde, como es el caso de Sao Paulo, donde vemos esta trama urbana con edificios y rascacielos tan grandes y también la construcción de las vías de comunicación como las autopistas. Como es un país de extensión tan grande, entonces las ciudades son también inmensamente grandes. Aquí vemos Brasilia, que es la capital, localizada en la parte central del país, ¿no? Y cuenta con muchos lugares para visitar y gozar de su hermosura. La Catedral del Brasil, la Plaza de los Tres Poderes, el Palacio del Planalto, el Puente Juscelino y el Lago de Paranoa.
Pero como podemos ver, las construcciones son eminentemente modernas. Y también el Brasil, que tiene una gran, pero grandísima parte del Amazonas, es la selva tropical más extensa del mundo, cuenta con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados, que está dividida entre 9 países. Uno de ellos es el Brasil, que tiene el 50% de la selva amazónica. Desde los insectos hasta los mamíferos como el jaguar, el puma, la danta y los venados, los grandes reptiles como también las tortugas, los caimanes, toda la parte de la familia de la herpetofauna, las babilias, las serpientes, como las famosas anacondas, también las habitan en este sector. Hay aves entre las que se destacan el guacamayo, el tucán, el águila arpía, etc. Y peces en todas las especies que pueden existir. De escamas, pájaros, una gran variedad en la parte de ornitología. También en sus aguas viven el delfín rosa en los ríos, es decir, el delfín de agua dulce. En las lagunas a lo largo del río Amazonas florece la planta Victoria amazónica, cuyas hojas circulares alcanzan más de 1 metro de diámetro. Es decir, que inclusive existen partes de la selva que todavía son vírgenes, donde la mano del hombre no ha intervenido. Otra parte importante que tiene también el Brasil y que forma parte de las cataratas del Iguazú, porque estas están divididas en 3 países, entre Argentina, Paraguay y Brasil. La Garganta del Diablo es sin duda es el más espectacular de todos los saltos, pero los demás son de igual de bellos. Bonocetti, Dos Hermanas, San Martín, Adán, Eva, 3 mosqueteros, Rivadavia, etc. Entonces se puede tener contacto y una actividad turística muy bien desarrollada en todo este sector, donde se pueden apreciar las caídas de agua. Aquí tenemos a Sao Paulo, que tiene la mayor población, es el mayor parque industrial, la mayor producción económica del país está justamente en el estado de Sao Paulo, el mayor registro de inmigrantes y cuenta con la mayor infraestructura y mano de obra calificada. Sao Paulo se conoce como la locomotora del Brasil. En sus afueras cuenta con 622 kilómetros de playas y áreas naturales importantes, como la estación ecológica de Jueri, Itaitis y la isla de Cordosa. También en el sector del Brasil tenemos el Pantanal, que es el humedal más grande del mundo, ubicado en la región de Mato Grosso do Sur brasileño, y alcanza sus extremos hasta el Paraguay y Bolivia. Nosotros en Bolivia tenemos la parte hacia Santa Cruz, ¿no?, fronterizo con el Brasil, del Pantanal. Es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad de flora y de fauna. Acá tenemos El Salvador, las calles de Salvador de Bahía, ¿no? Es sin duda una de las ciudades más bellas del mundo, famosa por su historia, por el legado dejado por los pueblos de otros continentes, por su mezcla cultural, religiosa y étnica, que se presenta en todo el sector, pero se caracteriza fundamentalmente por esa gran hospitalidad que tiene su población. Tiene la fiesta más importante del mundo llamada el Carnaval de Bahía, una fiesta callejera que dura 6 días, durante los cuales habrá música todas las horas y una gran convivencia y un derroche de coloridos y también de música. ¿Preguntas? No habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.